Saludos muy cordiales, estimados alumnos. Espero se encuentren muy bien todos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. La sesión del día de hoy tiene que ver con el tema de los sistemas de producción, la evolución. Recordemos que en la clase pasada vimos lo referente a lo que fue los sistemas de producción. Hoy nos vamos a enfocar en elementos de carácter histórico. Y bueno, para esto vamos a empezar por analizar cuál es la cronología en cuanto a los modos de producción y cuáles son los diferentes aspectos que se abordan en esta línea temática. Entonces, para esto vamos a iniciar con lo que es el modo primitivo. Bueno, la evolución de los sistemas de producción tiene diferentes etapas. Podríamos decir que una de sus primeras es el comunismo primitivo, el cual pues, fundamentalmente se basaba como en una etapa donde habían organizaciones que funcionaban de manera empírica, de manera donde la praxis era la principal acción para adquirir la práctica directa en el campo, elementos que están asociados con la caza. Podríamos decir que también había una fuerte importancia del patriarcado, y en este periodo se está hablando de que ya se comenzaban a gestar los principios de la producción, las herramientas de la productividad básicas estaban gestándose. Estamos hablando de que las sociedades primitivas ya estaban alrededor de 7000 años antes de Cristo, y que su principal actividad económica está relacionada con la caza, con la agricultura, pero de manera para el autosustento. Entonces son actividades que no tenían el nivel de formalidad que hoy existe en los sistemas de producción, pero que grandes autores, como el caso de Karl Marx, iban a clasificar como una de las pioneras actividades en cuanto a la producción, y que son elementales para comprender cómo se van consolidando la economía. La economía arranca bajo un sistema primitivo, un sistema que no eh, tiene el nivel de organización que tiene con el que se cuenta en la actualidad, pero se es consciente de que ya implícitamente la economía se manejaban lo que son la producción de bienes, y pues habían servicios básicos de curar entre, entre los mismos, entre la misma población, curarse con medicinas alternativas, con otra serie de métodos que se empleaban. Y bueno, entonces se habla de esta etapa como una etapa de las pioneras en la cronología de la producción. Bien, en esta etapa del comunismo primitivo se ejercían actividades básicas de autosustento. Entre estas podríamos decir que se clasifica una serie de características a destacar en esta etapa. Una tiene que ver con que su forma de organizarse era a través de tribus. Sabíamos que se organizaban a través de tribus para establecer tareas, distribución de tareas. No obstante, no había un nivel de jerarquización como sí lo va a haber en otros sistemas de producción, como es el caso del capitalismo o el feudalismo, pero en este caso se organizaban para distribución de tareas básicas de alimentación. Por otra parte, se basa en las primeras civilizaciones de la historia, es decir, las sociedades primitivas humanas. Sus diferentes métodos de comunicación pues eran básicos, la comunicación directa. También hay que tener muy en cuenta que la economía se basaba en la subsistencia, como les decía a ustedes. Se consumía lo que exactamente se necesitaba y no se producía para generar una plusvalía. Otra parte tiene que ver también con lo que conforman distintos grupos, los cuales dividen el trabajo
dedicado a la obtención del sustento. Los integrantes intercambiaban bienes en base al cooperativismo. Podríamos decir que una de las actividades pioneras en la comercialización fue el trueque, y fue un sistema que se empleó incluso en periodos del primitivismo. Tengamos en cuenta que también no existía la propiedad como tal, no se hablaba de una propiedad privada como tal, sino que se distribuían las riquezas de manera que se organizaban en tribus y trabajaban en equipo para generar el alimento de sus tribus. Algunas ventajas y desventajas de este sistema de producción. Bueno, tendríamos que tener en cuenta que una de las primeras, como bien les planteaba a ustedes, que era que no existía jerarquías políticas, es decir, no había supremacía de unos sobre otros, sino que más bien se trabajaba en tribus, en equipo, para conseguir el alimento, el sustento cotidiano. Otro elemento tiene que ver con que no se producían situaciones de explotación laboral. Esto es claro al no haber existencia de jerarquías políticas, se inhibe de alguna manera las situaciones de explotación laboral. Otro elemento, otro aspecto dentro de las ventajas importante es que se producía una continua cooperación entre los humanos, una sociedad limpia y responsable con el medio ambiente. Estamos hablando de que había pues una sociedad que se basaba en el autoconsumo, pero no se explotaban con químicos, no había una producción que ya empleara tecnología. Estamos hablando de los elementos relacionados con la producción pionera. Entonces, estos principios pues no abordaban las metodologías sofisticadas del contexto actual, y pues no había como esas emisiones de dióxido de carbono como se puede hablar en la actualidad. Por ende, también había pues podríamos decir que una cultura por inercia, bajo la responsabilidad de la preservación del medio ambiente. Otro elemento importante es observar lo que son las desventajas. Que podríamos decir que si hay desventajas marcadas, como es el caso de que pues sea una economía de subsistencia que no genera plusvalía, que no genera la oportunidad de organizarse de manera capitalista, porque pues empezando que el capitalismo todavía no era visto como un sistema de producción. Y bueno, tenemos otro aspecto que tiene que ver con que era muy escaso el nivel de desarrollo. Esto también limitaba una visión progresiva, como la que se ha venido gestando en el desarrollo de la humanidad. Y bueno, otro desventaja es que el sistema está centrado en la supervivencia. Excesivamente, pues el hombre vivía exclusivamente para sobrevivir. Entonces esto pues limitaba mucho los mecanismos de diversificación. Niveles de vida muy bajos y simples, no existía un desarrollo social. Al no haber un desarrollo social o nula participación de otros sistemas de producción, podríamos decir que también la calidad de vida del ser humano pues se reducía al vivir para sobrevivir, y esto pues también limitaba mucho la producción intelectual humana, ¿no? Era un estilo de vida muy reducido a los mecanismos de autosustento. Bien, entonces así podríamos concluir con que es un sistema que, como su nombre indica, hace referencia a una etapa muy poco desarrollada de la historia. Hay otros modos de producción. Hoy empezamos viendo lo que es el caso del comunismo primitivo, pero a continuación vamos a ver otros sistemas de producción, como es el caso del modo asiático, quien autores como Karl Marx van a plantear que era un modo de producción muy exclusivo, que tiene una serie de matices muy particulares, pero que se van a extender
a nivel global. También hablamos de lo que es el modo de producción esclavista, donde pues efectivamente el continente europeo tiene gran importancia porque se va a expandir por el Nuevo Mundo, continente americano, y bueno, se va a hacer uso de manera violenta, violentar los derechos, que en ese tiempo no se hablaba de derechos, pero violentar la calidad de vida de los africanos. Y bueno, ahí tenemos el modo de producción esclavista, la explotación del hombre por el hombre. Tenemos por ahí también lo que es el producción feudal, donde hay un señor feudo que somete a los trabajadores y prácticamente todavía no se habla de relaciones de comercio, pues, en materia de que haya una mayor inclusión de todas las clases sociales. Posteriormente hablamos de capitalismo, entonces aquí Karl Marx va a tener gran importancia porque pues va a haber una subdivisión de clases sociales en cuanto a sus riquezas. Y posteriormente hablamos entonces de la producción socialista. Bueno, vamos a ver cada uno de estos elementos y para esto les voy a compartir un video para que tengamos en cuenta cada uno de las diferencias de estos modos de producción. Es importante que tomen apunte de las diferencias, semejanzas que hay entre estos modelos, porque al final de la clase vamos a dejar una tarea relacionada con realizar un cuadro precisamente donde se describan las diferencias y semejanzas de cada uno de los modos de producción cronológica. Entonces, voy a permitirle por aquí compartirles un video donde se plantea tal diferencias. De producción se refieren a la manera en que están organizadas las actividades económicas de un determinado territorio. Es decir, son las formas en las que una economía se constituye para producir servicios y bienes, al igual que para establecer su distribución. Por tanto, los modos de producción son los métodos determinados históricamente de producir los bienes materiales requeridos por el hombre para su uso productivo y consumo personal. El modo de producción determina las condiciones de vida de la sociedad, influyendo la vida social y política en general. Dependiendo del modo de producción existente, se pueden formar ciertas ideas e instituciones desde la estructura económica de la sociedad. Por tal razón, este ha sido un concepto importante para los marxistas estructuralistas. Un antecesor de este concepto fue el del modo de subsistencia, desarrollado por Adam Smith, que planteaba una división de los modelos de sociedad mediante la forma en que sus miembros cubrían sus necesidades básicas. En este video te explico el concepto de modo de producción y los 6 modos de producción. Si quieres aprender más, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Concepto de modo de producción de Marx. Marx utilizó el término modo de producción para referirse a la organización específica de la producción económica existente en una sociedad dada. Por medio del concepto de modo de producción, el marxismo pudo desarrollar el principio de determinación económica, el cual sirvió para el establecimiento de la forma de interacción entre los diferentes niveles jerárquicos de la sociedad. El modo de producción corresponde a los medios de producción utilizados por una sociedad determinada, tales como fábricas, máquinas y materias primas. También incluye el trabajo y la organización de la fuerza laboral. El término relación de producción se refiere a la relación entre quienes poseen los medios de producción, como los capitalistas, y quienes no lo poseen, como los trabajadores. Definen las relaciones sociales como tal, tomando en consideración quién se apropia del trabajo hecho y cómo se encuentran distribuidos en la práctica los medios de producción.
Estas relaciones se encuentran definidas principalmente en términos de clases sociales, formando así la base de la estructura social que rige las relaciones humanas. Además, se encuentran establecidas de forma legal, avaladas por la ideología que tenga el dominio. Estas son las relaciones de propiedad, poder y control que gobiernan a los activos productivos de la sociedad. Relaciones entre las personas y el objeto de su trabajo. Las relaciones de trabajo cooperativo. Las relaciones entre las clases sociales. Por otra parte, las fuerzas de producción definen el proceso laboral donde las materias primas se transforman en determinados productos. Los factores que afectan las fuerzas de producción son las materias primas y los medios de producción. La fuerza de trabajo humana, que es la mano de obra o actividad de las personas. Los instrumentos utilizados para transformar las materias primas en productos, tales como herramientas, equipos, edificios, tecnologías, conocimiento, materiales y tierra. En un determinado momento, dentro del modo de producción existente, las fuerzas de producción inician un conflicto con las relaciones de producción. Estas relaciones tienen la capacidad de adecuarse hasta cierto punto a las exigencias de las fuerzas de producción, sin tener que cambiar su cualidad propia. Sin embargo, esta adecuación se logra a expensas de contradicciones internas cada vez mayores dentro del modo de producción, que van formando las condiciones para la creación de un nuevo orden social y el crecimiento de las fuerzas sociales capaces de realizar una transformación socioeconómica radical. Cuando se produce el antagonismo de clases en el modo de producción, este conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción conduce como resultado de una revolución social a que el modo de producción sea reemplazado por otro. Tipos de modos de producción y sus características. Ahora ya sabes más sobre el concepto de modo de producción. Veamos ahora qué tipos hay. Comunismo primitivo. El comunismo primitivo fue el modo de producción existente en la prehistoria. En su estado inicial, la recolección y la caza dieron paso a formas primitivas de agricultura y ganadería. Todas las posesiones eran definidas por tribus, hasta la llegada de la agricultura y otros avances. La producción consistía simplemente en adecuarse a la naturaleza. La tierra se cultivaba y la conciencia era comunitaria. Se conocieron cambios dialécticos, desde el matriarcado hasta tipos de patriarcado. En el matriarcado, las mujeres desempeñaban un papel dominante en la producción bajo la agricultura primitiva, mientras los hombres deambulaban por el bosque. En la forma de patriarcado, los hombres desempeñaron el papel dominante durante las etapas de caza y cría de ganado, porque eran eficientes con el arco, flechas y lanzas. Modo de producción asiático. El modo de producción asiático representó la primera forma de una sociedad de clases. Se caracterizaba por la ausencia de propiedad privada de la tierra y por un estado despótico centralizado a cargo de las obras públicas. El trabajo forzado era explotado por un grupo más pequeño. El Estado extraía en forma de tributos el excedente económico producido por las comunidades, para así financiar la infraestructura pública. Para ello, aplicaba la coerción, gracias al control de las Fuerzas Armadas. Este modo de producción no solo estaba separado geográficamente de los otros tipos, que podrían identificarse con etapas de la historia europea, sino que Marx lo veía como una civilización distinta. Pensaba que el modo asiático existió en sociedades históricamente asiáticas, que carecían de una conciencia de clase y del conflicto necesario para que ocurriera el desarrollo. Se requerían factores externos para efectuar el cambio. Modo de producción esclavista.
El modo de producción esclavista surgió gracias al crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad. La aparición de un producto excedente, el origen de la propiedad privada en los medios de producción, incluyendo la tierra, y la apropiación del producto excedente por parte de los propietarios de los medios de producción. A menudo se representa en las ciudades-estado griegas y romanas. Esta división de trabajo se logró con la ayuda del uso de monedas, herramientas de hierro asequibles y un alfabeto. La clase aristocrática poseía esclavos para administrar sus negocios, mientras vivían vidas llenas de ocio. Modo de producción feudal. El modo de producción feudal está asociado con un desarrollo considerable de las fuerzas productivas, con la introducción de molinos, arados de ruedas pesadas y otras innovaciones que aumentaron la productividad agrícola. El crecimiento de las ciudades significó un nuevo evento en la historia, ya que por primera vez las relaciones de producción en las ciudades diferían de las de la tierra. Por tanto, a diferencia de los modos de producción anteriores, los pueblos no eran una continuación del campo, sino que ambos estaban cada vez más en oposición. Esta dinámica entre las relaciones sociales de la ciudad y el campo, junto con el desarrollo del comercio y la manufactura en las ciudades, fueron elementos importantes de la dinámica del modo de producción feudal y la transición del feudalismo al capitalismo. Durante este período se desarrolló una clase mercantil, aunque los siervos estaban atados a un propietario a través de la servidumbre, siendo esencialmente esclavos, ya que no tenían ingresos ni capacidad de movilidad ascendente. Modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista se fundamenta en que los medios de producción pertenecen a capitalistas particulares. Los productos se fabrican para el mercado y para poder ser competitivos se debe exigir la mayor cantidad de trabajo de los trabajadores al menor costo. Marx advirtió cómo el hombre había exigido un salario por su mano de obra, la cual anteriormente había proporcionado gratuitamente. Aún así, para los ojos del capital, las cosas y las personas existen solo porque son rentables. Por otro lado, los trabajadores se han percatado que su verdadero beneficio económico radica en evitar que el capitalista los explote de esta manera. Las relaciones sociales de producción son adversarias, dando lugar a una lucha de clases que Marx pensaba que debía conducir al derrocamiento del capitalismo por parte del proletariado. Así, el nuevo modo de producción estará basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, llamado comunismo. Modo de producción socialista. El modo de producción socialista o comunismo es un modo de producción utópico hasta ahora. Rechaza la organización privada de la producción basándose en el predominio de la propiedad pública. De este modo, se abren posibilidades para la mejora ilimitada de las fuerzas productivas y el aumento de la efectividad de la producción social. Las contradicciones surgidas bajo el comunismo entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción no serían antagónicas. Tales contradicciones se deberían resolver a través de una mejor relación de producción, que se lograría a través del manejo consciente de los procesos sociales. Muy bien, como pueden ver, acabamos de observar lo que son las diferentes clasificaciones de los modelos de producción de manera histórica. Arrancamos con lo que fue el modelo primitivo, consumismo primitivo, y posteriormente pasamos
a lo que es el modelo asiático. Entonces, vamos a mirar una serie de características particulares del modelo asiático. Voy a compartirles aquí para que ustedes puedan observar. Tenemos entonces características de la producción asiática. Entonces tenemos una de las principales, se establece para las economías que no forman parte de Occidente. Recordemos que estas tienen gran relación con lo que es la economía oriental y bueno, de ahí parten una serie de características muy particulares de esta región que van a ser muy consideradas en estos modelos de producción. Tenemos en cuenta otra característica que no existe un consenso sobre a qué hace referencia dicho modelo de producción. Muchos teóricos lo han propuesto para las economías que han estado bajo el dominio colonial. Otra característica tiene que ver con que el Estado juega un rol predominante a través del control estatal. Y bueno, aquí tengamos en cuenta con esta característica es que efectivamente ya estamos en un periodo donde el Estado cada vez toma más fuerza. Y bueno, algunos autores como Thomas Hobbes, clásicos con el Leviatán, pues van a aludir a que el Estado da respuesta a todo lo que hace parte del Estado, o sea, el Estado va a entrar a regular como un monstruo las diferencias que hay en el mercado y bueno, en el comportamiento social en general, es importante que sea regulada la sociedad por un Estado. Este es uno de los principios básicos de la producción asiática. Otra característica tiene que ver con que es un concepto que ha generado un gran debate a lo largo de la historia. Hacía una referencia a distintos territorios, aunque estos presentaban grandes diferencias. Bueno, ahí tenemos características particulares del modelo asiático. Vamos a ver entonces ahora lo que es el modelo, a continuación, el modelo feudal. Tenemos aquí, previo al modelo feudal tenemos el modelo esclavista. Entonces aquí tenemos una serie de características particulares de acuerdo a la fuente que hemos investigado, la Hacienda Fácil de la Economía, Econopedia. Tenemos entonces características del modo de producción esclavista. Entonces, tengamos en cuenta que los esclavos eran personas que en la ley figuraban como objetos. Es decir, aquí se decía incluso para el continente americano que los negros no hacían parte de la esencia humana. Es más, eran considerados libres de alma. Eran herramientas de trabajo, por eso eran comercializadas, transportadas y movilizadas como insumos de producción. Efectivamente, durante estos viajes que se hicieron, se dio una tasa de mortalidad muy alta porque las condiciones en las cuales viajaban los negros esclavos, pues eran condiciones muy precarias que ponían en juego la calidad de vida de los esclavos. Bueno, tengamos en cuenta que otra característica del modelo de producción esclavista es que el amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles residencia. Para el caso de los africanos, pasa que los negros se consideraban, tenían mayor resistencia que los indios, entonces los negros fueron la principal población más vulnerable. De hecho, en la escala social que se plantea el periodo colonial, se puede observar que en lo más bajo de el valor social se encontraba lo que es la población negra y posteriormente está la población indígena nativa.
Pero esta población, pese a que durante los periodos de esclavitud pioneros, había una tasa alrededor, se estima que había una tasa alrededor del 90% de mortalidad, es decir, por 10 indios morían 9. Entonces es donde se decide importar mano de obra africana y se incurren en estos procesos de esclavitud que van a dejar una cantidad de víctimas humanas y por ende, pues la población negra va a ser utilizada en gran mayoría. Otra característica tiene que ver con que el modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global, eran propiedad del amo, aumentando parte de su patrimonio, y eran utilizados como objeto de cambio. Entonces tenemos en cuenta que efectivamente no eran seres humanos, sino que hacían parte de la economía que venía creciendo. Entonces, clases sociales en el modo de producción esclavista. Aquí se encontraba por un lado lo que son los esclavos, ciudadanos sin derechos, o sea, tenían el estatus de ciudadano, pero no contaban con derechos. Eran propiedad de sus amos, el cual decidía sobre ellos. Por otra parte, habían ciudadanos libres, ciudadanos con derechos, podían contar con propiedades, incluso tener esclavos a su cargo. Esas eran como las dos clasificaciones que se daban en términos de clases sociales para el periodo de producción esclavista. Ahora sí, vamos a observar a continuación lo que es el modo de producción feudal. Bueno, en este modo de producción feudal hay que tener en cuenta que se basa en el poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. Básicamente, en esta clasificación se encuentran una serie de características particulares. Entre ellas es que se basaba en modelos de explotación agropecuarios. Tengamos en cuenta que uno de los principales modelos de producción eran basados en el sector de la agricultura, y los esclavos, bueno, no se habla de términos esclavos, pero sí, los amos de los señores feudales tenían que cumplir con una serie de jornadas a veces muy extensas, pero principalmente desempeñadas en la explotación agropecuaria. Tengamos en cuenta que también los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. Ellos no recibían como tal un salario, pero contaban con los derechos por lo menos de alimentación y vivienda. Las relaciones eran relaciones de vasallaje. El señor feudal también dotaba de protección al campesino y la unidad productiva mínima era el feudo. Bien, entonces diríamos que en este periodo incluso va a tener gran auge lo que es este periodo donde se cree que la tierra es la principal propiedad, es la principal riqueza. Y bueno, entonces hablamos de un periodo donde la fisiocracia tiene un auge importante y es un poder importante que se le otorga a los propietarios de la tierra. Digamos que esto se da principalmente en el periodo feudal. Vamos a ver entonces las distintas unidades de producción en un sistema eran dos. Por un lado estaban las reservas señoriales, por otro lado estaban los mansos. Y aquí tenemos en cuenta que los mansos son trozos de tierra
que cedía al señor feudal, al campesino, para cultivarlos y autoabastecerse. Y las reservas señoriales eran aquellas que eran cultivos por campesinos, percibiendo a cambio mansos para cultivar. ¿Qué tipo de sociedades se daban en la producción feudal? Pues eran principalmente tres agentes muy particulares. Se hablaba del señor feudal como el noble de la aristocracia, el que tenía el poder absoluto de establecer la supremacía en las diferentes clases sociales. Posteriormente se habla de lo que es el campesino, y es el que debía pagar al señor feudal por sus servicios de alimentarse, también recibir alojamiento y manutención. Y finalmente el clero, que hacía parte del compuesto por la iglesia y los miembros de la misma. Muy bien. Vamos entonces a seguir avanzando en este cronograma de lo que es la producción, y del periodo feudal vamos a pasar a un periodo bastante importante, que es el periodo del capitalismo. Entonces este periodo es un periodo importante porque aquí ya se forma, ya se tratan de organizar la producción en bienes y servicios en una determinada economía. Y bueno, uno de sus principales pensantes es el economista Karl Marx, el cual clasificó la historia en distintos modos de producción en orden cronológico. Sus diferentes teorías abordaban una serie de características para tener muy en cuenta aquí sobre los diferentes, la clasificación de los modos de producción. Entonces tenemos aquí características que definen una serie, son las siguientes. Tenemos en cuenta que la producción se establece bajo un sistema de propiedad privada. Primer elemento que hay que tener en cuenta. La producción se establece bajo un sistema de propiedad privada. Hay que tener en cuenta aquí que la riqueza aquí va a ir destinada para una serie de poblaciones que en algunos casos se considera bastante reducida. Otra característica es que los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de las fluctuaciones de los precios. Tengamos en cuenta que aquí ya se habla de un intercambio. Ya hay una moneda en los diferentes países y ya se habla de intercambio comercial. Otra característica es que los dueños de los medios de producción son los que más denomina clase dominante. Aquí recordemos que hay dos clases importantes. Está la clase dominante, la clase dominada, o la burguesía y el proletariado. Y entonces así la clase dominante explota la fuerza de producción del trabajador para generar la plusvalía. Aquí ya hablamos entonces de que se generan riquezas importantes para una parte importante del sector económico. Por otra parte, para Marx, la clase capitalista genera la servidumbre del proletariado. En este sentido, el trabajador depende del propietario del capital para generar la renta para vivir. Bien, miren, aquí vamos entonces en la clasificación del capitalismo. Vamos a tener en cuenta que previo al pasar al socialismo, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta en el capitalismo. Y entonces hablamos de los principales agentes económicos, que son el dominante y el dominado. Bueno, vamos a enfocarnos finalmente para cerrar en lo que es el modo de producción socialista. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las particularidades de este modo?
y las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, en este modo, se organiza bajo una economía socialista, donde se tiene en cuenta el desarrollo integral, el desarrollo para todos los sectores. Entonces, se damos cuenta que hay una serie de características del modo de producción socialista. Aquí hablamos entonces de que hay una propiedad colectiva y no, por el contrario, de lo que sea en el capitalismo, una propiedad privada. Hay una serie de características que tenemos que tener en cuenta que están pensando, están realizadas para ser pensadas dentro de un modelo igualitario y colectivo. Entonces, otra característica es que hay sistemas igualitarios, igualdad económica, social y política. Algunos países cuentan con estos modelos de producción. Podríamos hablar de hoy de los regímenes que tienen principalmente gobiernos de izquierda o gobiernos comunistas, como es el caso de países como Venezuela, países como Cuba. Y bueno, otras características que también tenemos en cuenta y que la supresión de la competencia. O sea, al haber un sistema igualitario, no podríamos hablar de que hay supremacía o que hay jerarquía, sino que más bien hay un sistema que persigue un bien en común. Hay una economía planificada, fijación de los precios, control económico total y absoluto, bajo, trabajo y salario en función de las necesidades, entre otros elementos que podemos encontrar muy particulares en esta clasificación. Bien, entonces vamos a retomar acá. Volvemos acá. Y yo quiero que estén muy pendientes porque esta es la actividad que ustedes van a desarrollar. Es básicamente construir un cuadro. Perdón, acá está, el último. Realice un cuadro comparativo describiendo diferencias y semejanzas entre los modos de producción. De acuerdo a los 6 modos de producción que vimos hoy, vamos a realizar una tabla donde se describan semejanzas y diferencias entre lo que es el comunismo productivo, que es el pionero modo de producción. Por ahí tenemos el modo de producción asiático, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y finalmente el modo de producción socialista. Muy bien, pues entonces ahí tenemos estas categorías y es importante que hagamos una construcción teórica donde a través de este cuadro podamos diferenciar cuáles son las diferentes etapas y cuáles son los procesos que se han dado en la consolidación de los modos de producción. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos nuestra sesión del día de hoy y nos estaríamos encontrando para nuestra próxima sesión. Tengan todos un excelente resto de semana y estamos en contacto.